Bien, retomando un poco el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, habíamos visto ya una cantidad de ejercitaciones a variables separables. Vamos a ver ahora, hicimos una ya de homogéneas, vamos a hacer una segunda ecuación diferencial ordinaria homogénea. En general, lo que normalmente yo propongo es despejar y', o sea, la derivada de y respecto de x. Eso si nosotros acá en ambos términos, o por decir en ambos miembros, buscamos el diferencial de y, bueno, acá como si dividiésemos por diferencial de x, acá dividimos por diferencial de y acá nos queda y', ¿no? Esto es y'. Entonces nosotros podemos reescribir esto diciendo que x cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado menos x al cuadrado y' igual a 0. Y si despejamos de acá y' nos va a quedar, si nosotros pasamos este término al otro miembro, va con el signo negativo a fracción, x cuadrado más y al cuadrado dividido lo que queda, este paréntesis que va a quedar como factor de y', entonces queda x cuadrado menos xy. Bueno, esta expresión nosotros lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por menos 1, pero más que nada por una cuestión formal. Digamos, nos quedaría con el signo positivo, acá x cuadrado más y cuadrado, porque al multiplicar la primera vez, este negativo queda en positivo. Al multiplicar nuevamente, para que no se altere la igualdad, bueno, este queda negativo y este queda positivo. O sea que lo podemos, como para empezar con el positivo, lo podemos invertir. Queda xy menos x al cuadrado. Entonces nos está quedando esta expresión, ¿no? Nos está quedando que la derivada de y respecto de x, bueno, es igual a toda la otra, el segundo miembro que está al final de la parte que está ahí en círculo. Bien, acá yo agregué directamente y' igual a lo que tenemos acá. A esto le hemos dado en llamar f de xy, ¿no? F de xy, según lo que habrán visto en la parte teórica. Para demostrar que estamos en presencia de una ecuación diferencial homogénea, si bien a nosotros ya esta estructura inicial nos está dando el indicio de que, nos está informando que el primer término es de grado 2, por acá tenemos la sumatoria de dos términos de grado 2, y el segundo término igual, entonces estaríamos en presencia de una ecuación diferencial homogénea. Pero la verificación formal, podemos decir, es si f de xy es igual a f de, o sea, una proporcionalidad, f de lambda x, lambda y, donde f de lambda x, lambda y consiste simplemente, bueno, en sustituir x por lambda x, y lo mismo con y. Entonces llegamos a esta expresión, demasiado simple, digamos, como para hacer. Acá podemos simplificar lambda x, obviamente acá estoy, digamos, obviando el factor común en el segundo, en el denominador, y acá vemos que nos va a quedar que f de lambda x, lambda y es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es f de xy, dividido xy menos x al cuadrado. O sea que estamos en condiciones de asegurar que la ecuación diferencial es homogénea, porque f de lambda x, lambda y es igual a f de xy, como ya presuponíamos solamente analizando lo que era la sintaxis del enunciado del ejercicio. En estas condiciones nosotros vamos a utilizar, por lo que se ha visto, una variable auxiliar y que es igual a u que es igual a y sobre x, y de acá nosotros sacamos que vamos a reemplazar y por u por x, si nosotros despejamos y de acá, y luego si aplicamos la regla de derivación, y' es la derivada de un producto, u' por x más u,
por x', que como lo vimos en el video anterior, x' es igual a 1. Si sustituimos todo esto en esta expresión, nosotros vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a y', que en realidad y', vamos a poner su igual, ya no vamos a ver y, sino que en vez de colocar y', vamos a tener u' por x más u por x igual a x al cuadrado más, en vez de colocar y al cuadrado, vamos a colocar u al cuadrado por x al cuadrado dividido xy, o sea que va a ser, en vez de x vamos a poner, bueno, x, en vez de y vamos a poner u por x menos x al cuadrado. Este es el primer miembro, lo seguimos manteniendo. Ahora vamos a trabajar sobre el segundo miembro. Sacamos factor común, x al cuadrado queda 1 más u al cuadrado. Y en el denominador también vamos a sacar factor común x al cuadrado. Vemos acá que tenemos x al cuadrado. Factor común de 1, 1 menos x al cuadrado, perdón, que me equivoqué, es 1, es u menos 1. Entonces nos queda esto, y acá podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado, y nos queda 1 más u al cuadrado dividido 1 menos u. Ahora lo que vamos a hacer en esta expresión, bueno, recordemos que x es igual u' por x más u por x' era acá, y x' es igual a 1, o sea que acá podríamos poner directamente 1. Y ahora lo que vamos a hacer es este segundo término del primer miembro lo vamos a pasar al otro miembro. Entonces nos va a quedar u' por x igual a 1 más u al cuadrado sobre 1 menos u. Esto que está positivo pasa a negativo. Seguimos trabajando ahora sobre el segundo miembro. Trabajar sobre el segundo miembro, vamos a sacar el mínimo común múltiplo del denominador, u menos 1. Acá nos queda 1 más u al cuadrado. Acá nos queda menos u, factor de u menos 1, bastante elemental. Si acá aplicamos la distributiva, nos queda 1 más u al cuadrado menos u al cuadrado más u por el menos por menos, y nos queda 1 menos u. Acá cancelamos u al cuadrado con u al cuadrado y nos queda 1 más u dividido 1 menos u. Entonces acá tenemos el primer miembro, acá tenemos el segundo miembro. Esto nosotros lo podemos exponer también de la siguiente forma, ya como para ir en búsqueda de la separación de variables. U' es derivada de u respecto de x por x igual a 1 más u dividido u menos 1. Entonces ya ahí lo tenemos tanto primer y segundo miembro factorizado. Entonces podemos empezar a hacer algunos pasajes de factores como para dejar agrupado una de las variables en un miembro, la otra variable en otro miembro. Bien, acá avanzando un poco más, lo que hemos hecho ya el pasaje de factores. En el primer miembro quedó todo en función de u, bastante elemental lo que hice. En el segundo miembro pasamos todo lo que está x, diferencial de x sobre x. Acá lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva del cociente. Digamos, acá vamos a tener, nos va a quedar u sobre 1 más u al cuadrado menos 1 sobre 1 más u al cuadrado. Pero todo esto está multiplicado por el diferencial de u, igual al diferencial de x sobre x. Aplicamos la operación inversa de la diferenciación, aplicamos la integración, y acá podemos ver que en este caso, bueno, realizar, realizamos directamente u sobre 1 más u al cuadrado, lo dividimos acá, u dividido 1, acá tenemos una integración de una función racional, los exponentes, los grados son iguales. Vamos a realizar directamente la división, y bueno, una división bastante elemental que la podríamos haber encargado por Ruffini, pero lo estamos haciendo en forma
tradicional, y nos queda que 1 sobre 1 más u al cuadrado es igual al cociente, que es igual a 1, que es lo que viene a parar acá, menos, por este signo menos que está acá, el resto dividido el divisor. Con todo esto que tenemos, a nosotros nos está quedando en la integración, acá nos va a quedar la integral de esta primera, de u sobre 1 más u al cuadrado, que es esta que tenemos acá, lo vamos a desagregar en dos integrales. Vamos a tener la integral de u diferencial de de 1 diferencial de u, o sea, directamente va a ser igual a u. Y la otra que vamos a tener es menos la integral de diferencial de u sobre 1 más u. 1 más u. Entonces, de esta forma, yo esto que coloco así entre este paréntesis grueso, digamos, ¿no? O doble, son cálculos auxiliares, ¿no? Entonces nosotros ya hemos gestionado esta primera parte. Luego acá lo vamos a colocar exactamente igual, como para después resolver las integrales todas juntas. 1 más u, vemos que nos está quedando lo mismo. Y, o sea que esta parte ya está. Y por último vamos al segundo miembro, que nos queda la integral de diferencial de x sobre x. Entonces, acá tenemos nosotros integral de diferencial de u, bueno, es u. Y acá vamos a tener, acá tenemos dos veces, ¿no? De todos modos, perdón, acá podemos poner menos dos veces, porque estos dos son semejantes, ¿no? Los podemos agrupar, ven que tienen la misma expresión. Menos dos veces el logaritmo de 1 más u. La integral de diferencial de u sobre 1 más una variable es el logaritmo de esa variable, dividido la derivada de u respecto de x, que es igual a 1, por eso no cambia signo, no se altera el valor. Y acá vamos a tener que esto es igual al logaritmo de x más una constante de integración. Bueno, me salió un poco chueca. Bien, acá en esta parte, yo ahí corto el video como para avanzar un poco más rápido. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Vamos a volver a las variables originales. En vez de colocar i, vamos a colocar su igual. En vez de colocar u, colocamos i sobre x menos acá aplicamos la propiedad de logaritmo, que es una constante por el logaritmo de una expresión es igual al logaritmo de la expresión elevado de esa constante, ¿no? Logaritmo de elevado al cuadrado, lo único que acá tenemos 1 más u, que es 1 más i sobre x. Logaritmo de x, que lo tenemos acá en el segundo miembro, lo podemos pasar como para agrupar todos los logaritmos en un solo miembro y dejar o ir en búsqueda del tercer formato, que es c, función de x e y, menos logaritmo de x igual a c. Bueno, acá nosotros podríamos sacar, si es que dejamos, vamos por este lado, si es que dejamos y sobre x, esto, y acá podemos colocar menos el logaritmo de, acá sacamos un mínimo común múltiplo de x, acá queda x más y, todo elevado al cuadrado, y al tener este signo negativo, en realidad acá lo que podemos hacer es una división, o sea que esa división nos estaría poniendo 1 sobre x acá, lo podemos poner así, aprovechando, digamos, la propiedad. Acá estoy cometiendo un error porque en definitiva esto es signo negativo, esto también es signo negativo, o sea que va a ir todo con el mismo signo. Acá nosotros podríamos poner menos corchete
más corchete. Entonces tenemos que el logaritmo de la suma, perdón, la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces acá en vez de tener esto, tendríamos esto, logaritmo del producto. Y esto igual a C. Entonces, con esta información nosotros estaríamos llegando a I sobre X igual al logaritmo. Ustedes se pueden fijar que nosotros acá tenemos x elevado al cuadrado y acá tenemos x, entonces acá tendríamos y sobre x menos el logaritmo de x más y elevado al cuadrado dividido, esta x está elevado al cuadrado, pero como tenemos esta otra x quedaría solamente una x así, fuera del paréntesis, o sea, fuera de la potencial, digamos, ¿no? Esto igual a c. Entonces nosotros podemos decir que ya esta es una de las, podría ser una expresión relacionada, correspondiente a la solución general, que correspondería al tercer formato. El tercer formato que sería C, función 3. Yo normalmente asocio este numerito, pero no es, eso es algo particular mío, una función de x e y. No es la única forma. Nosotros podríamos expresarlo de otra manera eliminando el logaritmo, y algunos autores prefieren tener la expresión final en exponencial, o sea, en vez de tener el logaritmo sería con la función inversa, o sea, e elevado a la algo. Por lo tanto, nosotros podríamos también despejar esta expresión de logaritmo y llegar a otro formato. Vamos a ver si podemos llegar a ese como para dar una alternativa, porque puede ser que en la respuesta de la ejercitación esté expresado de otra forma. Acá despejamos nosotros y sobre x es igual a la constante de integración c. Todo esto lo pasamos al otro miembro con el signo positivo, más el logaritmo, bueno, lo que tenemos acá. Ahora vamos a trabajar sobre el segundo miembro. A nosotros nadie nos impide considerar que esta constante c es igual a, por ejemplo, a menos logaritmo de otra constante, ¿no? Porque seguramente hay un valor k tal que el valor negativo de su logaritmo sea igual a una constante, ¿no? Es simplemente un artificio como para dar una solución más compacta, más sintética del resultado final. Entonces, aprovechando la propiedad de los logaritmos, vamos a tener acá el logaritmo de una resta, que va a ser el logaritmo del cociente. Todo esto que tenemos acá, x cuadrado logaritmo de x cuadrado más y, todo elevado de x más y todo al cuadrado dividido x, lo que tenemos acá. Y acá estamos, como este tiene signo negativo, lo ponemos acá como divisor, acompañando a la x. Lo colocamos entre barras porque el logaritmo tiene que ser, el argumento tiene que ser positivo. El numerador es positivo porque está elevado al cuadrado, pero no sabemos si k y x van a ser positivos, por lo tanto podemos tener negativo el denominador. Entonces, para evitar eso, lo colocamos entre barras. Entonces, nosotros acá lo que podemos hacer es aplicar la definición, por definición del logaritmo, que puede ser por definición de logaritmo o aplicar, digamos, considerar que ambos miembros son los exponentes de la base e, o sea, e elevado a la xy igual a e elevado al logaritmo de todo este argumento. Pero por definición del logaritmo, acá tenemos el logaritmo de un número es igual a y sobre x
por definición decimos que y sobre x es el exponente al que hay que elevar la base. La base es igual a e. La base de este logaritmo es neperiano. Es e elevado a la y sobre x es igual al argumento. O sea, es igual a x más y al cuadrado sobre este valor de kx. Bueno, esta es otra forma en la cual nosotros podremos expresar, o podría venir expresada la solución de una ecuación diferencial. Ustedes pueden ver que esta no responde al formato 1 ni al formato 2. Es un formato especial, pero que lo veo más compacto que este primero. Bueno, obviamente que despejar acá x, buscar el formato 1 o el formato 2, es prácticamente imposible porque tenemos que tanto x como y forman parte de, por un lado, expresiones algebraicas y por otro lado, exponente de una función exponencial. O si consideramos esto, serían argumentos de una función logarítmica. Entonces, estas dos expresiones aplican como solución general, que recuerden bien que corresponde a una familia de curvas que cumple, que sería la solución o la integral de esta ecuación diferencial.